Bien, pues ahora sí, oficialmente damos comienzo a la tercera y última sesión de las séptimas jornadas de profesionales del cine español, con el honor de contar entre nosotros con Marc Ors, técnico ingeniero de sonido, que ya estuvo de invitado nuestro hace 5 años en las segundas jornadas y ahora regresa 5 años después en esta semana tan marcada por la ceremonia de la entrega de los premios Goya, para los que Marc Ors cuenta con una doble nominación, tanto por Madres Paralelas como por la película 3. Y entonces, pues, es un placer tenerte de nuevo con nosotros y cuando quieras, pues, puedes tomar la palabra. La verdad es que no me he preparado mucha cosa, pero nada, os voy a poner un poco en antecedentes. No sé si habéis rascado un poco, me conocéis. Soy ingeniero de sonido especializado en la parte de mezclas de sonido. Bueno, gracias, John, por la presentación. O sea, súper agradecido estar en Alicante, O sea, es un lujo, la verdad. Soy ingeniero de sonido especializado en la parte de mezclas, que yo no sé si conocéis esta especialidad, pero normalmente en un proceso de postproducción de una película, la parte final, donde una vez hecho el montaje de imagen, el montaje de sonido, luego recoges todo el elemento sonoro y lo mezclas, ¿no? Y lo mezclas ya en una sala de cine, con una escucha pues multicanal, como si estuvieras exactamente en un cine. Y entonces el trabajo básicamente de mezclador es un poquito ponerte en la piel del espectador, en la cabeza del director y evidentemente usando la técnica y tus conocimientos ejecutas una finalización del sonido de la película donde pues lo que quieres es que el sonido pase desapercibido, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque al final es un trabajo que se mantiene mucho en la sombra. Y se mantiene mucho en la sombra porque siempre digo que normalmente cuando vosotros vais al cine o veis alguna película, solo cuando oís que algo está mal es cuando levantáis la mano, ¿no? Y os quejáis. Pero cuando está bien, nadie dice qué bien está sonando esta película. ¿Verdad que es así? Pues entonces ese sería un poquito la definición de mi profesión, ¿no? El ser un poquito invisible. Y realmente, pues mejor pasar desapercibido que no ser relativamente conocido y que no puedas ni pasear por la calle. En esto, gracias a Dios, que no me pasa. Para poneros más antecedentes, llevo desde el año 91, que se dice rápido. En septiembre del 21 hice 30 años de profesión, aunque no parezca, tengo 28 años. Entonces estoy un poco desgastado, no, es broma. Empecé en el año 91 en unos estudios de doblaje, ¿vale? En Barcelona, muy conocidos, que se llaman Soundtrack. Ahí en Barcelona habían 3 conocidos, que era La Voz de España, Sonobloc, Soundtrack era uno de ellos. Empecé ahí, evidentemente, porque yo quería dedicarme a algo relacionado con el mundo del cine, ¿no? Me ha tocado el sonido, empecé en el estudio de doblaje y ahí aprendí toda la mecánica de lo que es la postproducción, llegando así más o menos al año 95, donde hubo el cambio de formato de analógico a digital. Fue donde ya las infraestructuras técnicas dejaron de trabajar en analógico, sobre todo en la parte de sonido, y trabajamos ya directamente en digital.
un chaval que era yo entonces con 22, 23 años, pues tenía esa capacidad de aprendizaje mucho más rápida, que evidentemente ahora he perdido, aunque no mucho, pero la he perdido, y entonces me adapté muy rápido al formato digital. En consecuencia, juntamente con mi amor por el cine, por todo lo que me había inculcado mi padre en su momento, porque mi padre me enchufaba películas y películas desde pequeño, pero pues, películas de cine clásico, sobre todo americanas, cine clásico de John Ford, Howard Hawks, Billy Wilder, Henry Hathaway, o sea, una barbaridad, Sam Peckinpah, todo lo que me podía enchufar mi padre, me lo enchufaba a mí y a mis hermanos. Mis hermanos se han dedicado a obras sociales, menos yo, que me he dedicado al mundo del cine. Los otros no han querido saber nada, les gusta mucho el cine, pero no les gusta nada. Entonces, juntamente con eso, en el año 97... empiezo ya un poquito en mi recorrido a esa especialidad, ¿no? La especialidad de mezclas la empecé con Jaume Balagueró, no sé si lo conocéis, su primera película que se llamaba Los sin nombre, que fue su primera peli, y aparte que dio el caso que esa película se estrenó, que eso fue, no sé, es que voy a decir cosas que pueden parecer un poco vanidosas, pero esa película se estrenó en el cine más grande de Barcelona, que era los Cines Urgell, que era un cine con 1.800 plazas y butacas de capacidad. Y claro, cuando tú eres un niño de 25, 26 años, que más o menos creo que sí, ¿no? Tenía 25. Ves una película en la cual tú has trabajado, que la estrena en el cine más grande de Barcelona, y digo, pues no he empezado nada mal, ¿no? Mi carrera profesional. Y igualmente Jaume era su primera película, también pudo estrenar en ese cine, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente con mucho esfuerzo, mucho aprendizaje, porque sí que esto no es que tú aprendes en 5, 6, 7 años y ya tienes una profesión. Al final, cada película era un reto. Trabajé en esa época con Koldo Serra, con Jaime Chávarri, llegué a trabajar con Mariano Barroso, también llegué a trabajar. Después directores que al final no han tenido recorrido. Trabajé, perdón, con toda la familia Filmax, Fantastic Factory en su momento, fue una pequeña factoría que crearon a finales de los 90 y el principio de los 2000 para generar contenido de películas de serie B o C o D, ¿vale? Porque tenían mucho valor en el mercado americano. Entonces ahí vino Brian Yuzna, que era uno de los productores de Papá ha encogido a los niños, y el tío creó una factoría de cine que se llama Film Factory, he dicho, ¿no? ¿Cómo lo he dicho? Fantastic Factory, de Filmax, que nos dio mucho trabajo y mucho aprendizaje a toda una serie de jóvenes que estábamos emergiendo dentro de la profesión, ¿no? Porque no nos engañemos, hasta esa época la verdad es que había lo que ahora soy ahora, un dinosaurio para los más jóvenes, ¿no? Pues antes existían muchos dinosaurios que eran nuestra referencia, pero tuvimos, juntamente con la vertiente tecnológica y con la creación de nuevos contenidos diferentes, ¿no? Películas de miedo, de gore, que nunca se habían hecho en España, pues empezamos a hacerla y ahí aprendimos mucho, tanto montadores de imagen, directores de fotografía, compositores musicales, diseñadores de sonido, mezcladores de sonido, etc. etc. Entonces, todo iba muy bien, y entonces, bueno, llegamos a más o menos en toda esa época de los 2000 hasta el 2007, que llegué a hacer El Orfanato con Juan Antonio Bayona. Todo eso, estoy yendo un poco acelerado, pero realmente lo que me he picado piedra a niveles de fines de semana, a horas complejas, hacer mucho corto, realmente esto me ayudó muchísimo a darle valor sobre todo a la parte de cortometraje, porque realmente es un potencial, ¿no? Donde tú tienes que
O sea, vas aprendiendo con ellos, sobre todo con los cortos, y es una cosa que nunca hay que olvidar, ¿no? Incluso teniendo ahora una carrera a lo mejor más prolífica, no puedes dejarte de dedicar a hacer cortometrajes, ¿no? Entonces, llegó el 2007 con J. Bayona, que hizo El orfanato, que fue pues un punto y aparte en mi carrera, no os voy a engañar, aparte de que nos dieron el primer Goya de sonido. Fue un poquito que yo tomé una decisión. Yo siempre había estado en un estudio, en Soundtrack, y 16 años, y tomé la decisión de salir por libre, por mi cuenta, a buscar las Españas, ¿no? Buscar más trabajo en Madrid, incluso trabajos que he hecho fuera de España, y realmente me fue muy bien. Hubo gente que dijo que no me comería ni un rosco, que era mi antiguo jefe, que ojalá me esté escuchando y vea dónde he llegado, ¿vale? No voy a decir el nombre, que me dijo, no vas a hacer nada. Digo, vale, ya, pues te lo voy a demostrar. Entonces, evidentemente, tuve mucha suerte, porque hay que decir que la suerte también tiene que ir acompañada de tus conocimientos. Suerte por intentar hacer las cosas bien, por ser respetuoso con los demás, por entender el trabajo de los demás y sobre entender, creo que es muy importante, el trabajo de los directores, porque como sabemos todos los directores son gente que de que empieza a pensar en la película hasta que finalizas pasan unos 3 años, 2-3 años. Entonces tú lo que tienes que hacer con ellos es hacer un acompañamiento, ¿no? Hay mucha gente a veces que el ego lo tiene muy subidito y a veces se pone a la altura del director, ¿no? El director es el amo y señor de esa película, entonces tú estás ahí acompañando, ¿no? Esa es una actitud que siempre, no, lo digo que a veces no soy nada, que soy bastante vanidoso, pero es una cosa que hay que tener muy en la cabeza, en el cual tú eres una parte de esa obra, ¿no? Y eres un acompañante de esa obra. Ahí tuve la suerte de que me empezaran a recomendar para Félix y Dunia. Félix y Dunia es una pareja encantadora de las Canarias, la cual ella está ya, pobrecita, falleció hace unos años por cáncer, que me dieron una primera oportunidad, porque sí que hay que decir que bueno, al entrar una persona de Barcelona que iba a Madrid a buscar trabajo, pues no es que haya un lobby, pero bueno, hay determinado grupo de gente de trabajo que se conoce mucho entre ellos, y que venga alguien de fuera que sea catalán, pues no es que les pareciera mal, ¿no? Sino que tenéis que hacerte un hueco. Entonces encontré pues a Félix y Dunia, que eran un cielo, y hice una película que se llamaba Los años desnudos, que era una película S, de las antiguas S que se hacían en los años 70, pues era una réplica de esa peli. Que me parece la protagonista era la Mar... Bueno, no me acuerdo. Una película realmente muy interesante, y a partir de ahí... Mar Flores, correcto. Entonces, a partir de ahí el grupo de Félix y Dunia eran muy conocedores de la productora de Pedro Almodóvar. El equipo de sonido, que era donde estaba Pelayo Gutiérrez, que era un colega mío de trabajo, que ahora somos competencia, pero somos muy amigos, me recomendó a esta gente, hasta Moncho Armendáriz. También llegué a trabajar con Moncho en la última peli, creo que hizo, de ficción, porque no ha hecho más. Y todo ese un poquito conjunto de gente alrededor de Pedro Almodóvar, pues hizo que se me fuera recomendando, la gente confiaba en mí, hasta llegar a trabajar con Amenábar. Trabajé con Denis Villeneuve también, en la peli Enemy. Es la única película que ha hecho fuera de Canadá o Estados Unidos, que tuvimos la suerte de poderla finalizar aquí en España. Muchos más directores, que yo creo que pierdo ya el control, y evidentemente trabajar pues en las 6 últimas películas de Pedro Almodóvar, que al final estábamos hablando con John, que yo no sé si es con el director que más he trabajado, y hemos visto que estamos junto a Jaume Balagueró y Pedro Almodóvar, pues son los directores con los que más he trabajado ahora mismo, ¿no? Eso sí, hay directores que aparte de estos, de los cuales también estoy muy enamorado, como Daniel Monzón, el director de Celda 211,
Yucatán, El Niño, Las leyes de la frontera, que sacó el año pasado. Directores que son casi como hermanos, en este caso Dani, porque es pues un cielo, y directores pues que van confiando en los cuales te sientes muy, muy a gusto con ellos, y entiendo que ellos se sienten a gusto contigo, ¿no? Y esa parte más o menos de autónomo acabó en 2015 y volví a entrar en otro estudio, que los estudios de LAX, que de Barcelona y Madrid, que me parece que Delax en su momento, en los 2007, en la época de crisis, junto con la Ciudad de la Luz, tenían una parte de laboratorio dentro de la Ciudad de la Luz, aquí en Alicante, ¿vale? O sea, la parte de infraestructura, de generar copias o postproducción de imagen, había una parte de Delax dentro de la Ciudad de la Luz. Estoy ahora trabajando con ellos, pues evidentemente como profesional, mezclador, pero también como supervisor de sonido y como responsable artístico del sonido dentro de Delax España, ¿no? El cual tengo 2 equipos, uno en Madrid y en Barcelona, en el cual os hago un poquito de supervisión, pues un poquito de seguimiento en todos los proyectos. Cuando entro en Delax es el boom de las plataformas, ¿vale? En el cual, como estáis viendo, el mundo del cine y el mundo de la plataformacización, o no, como se le puede llamar, o el video on demand, ¿no? El consumo inmediato, pues está modificando mucho pues bueno, cómo disfrutamos del cine en este momento, ¿no? Y esto técnicamente, en la parte de sonido y en la parte de imagen también, está influyendo muchísimo, ¿no? Porque antes estás acostumbrado a trabajar en una sala de cine, ¿vale? Os voy a poner más o menos ahí un pequeño ejemplo, una sala de cine con una pantalla enorme, con altavoces 5.1, pues ahora lo que tienes que hacer es trabajar en unas salas mucho más pequeñas, con un monitor, con una televisión, si puede ser que se parezca lo máximo a nivel visual a lo que tenemos en casa, y con altavoces cuanto más reducido mejor, ¿no? Nos está pasando mucho ahora que todos los proyectos que empezamos para cine, luego hacemos una conversión para televisión, en el cual le enviamos esos archivos al director, y el director se revisa en su casa, en su televisión, esa mezcla que tú llevas haciendo 4 o 5 semanas en una pantalla grande, ¿vale? Entonces, claro, a nivel conceptual, el sonido, no conceptual, a nivel físico, no es lo mismo tener altavoces que tener una alta gama de respuesta sonora frecuencial que directamente oírlo a través de un ordenador, ¿vale? Entonces todo esto nos ha hecho cambiar mucho nuestra manera de hacer para que el consumo plataforma sea óptimo, pero también, en cierta parte, ha degradado un poco la profesión en general. Es decir, a nivel técnico íbamos creciendo desde el año 95 hasta 2015-2016, una progresión, pues las pantallas de cine eran enormes, los altavoces de alta gama, sonido Dolby Atmos, cada vez íbamos implementando más y más y más esa calidad o esa grandeza en el consumo del cine, ¿no? Pues ahora hemos hecho y vamos reduciéndolo otra vez, y es como estamos todos un poco a la expectativa, aunque realmente los expertos también están diciendo que el cine no va a dejar de existir, pero va a ser como ir al teatro. O sea, al final va a ser una entrada de esas, pues en vez de 8 o 10 euros, va a ser de 15, 20, pues un gran butacón y disfruta del espectáculo, ¿no? Pero bueno, esperemos que no pase. Un poquito más del 2015 hasta ahora, pues evidentemente he tenido la suerte de seguir trabajando con directores. Precisamente el año pasado ha sido el año que más he trabajado en mi carrera, porque también se dio el tema de la pandemia. En el 2020 se paralizó todo,
todo evidentemente ya sabemos que sí, pero en la parte de rodaje se hicieron muy poca cosa. Entonces las productoras, para poder tener un rendimiento económico antes del 2022, pues necesitaron hacer todo lo que no pudieron hacer en el 2020 al 2021, pues en un solo año, en el 2021. Y entonces el año pasado, hasta ella lo sabe, que no, me quedé sin vacaciones porque pues afortunadamente estaba mezclando Madres Paralelas a 46 grados en Madrid. No os voy a engañar, a las 3 de la tarde ahí estabas a 44, 46, no, pero en 44. Y entonces nadie quería salir del estudio de sonido. El año pasado fue muy prolífico, me han salido muchas más canas y mucho más cansancio. Y un poquito, pues eso sería el resumen de mi vida profesional y no sé. Sí, a ver, os he preparado un pequeño esbozo de cómo trabajamos nosotros el sonido, ¿vale? Entonces, para eso había planteado, porque yo no sé cómo vamos de tiempo, vamos a empezar por esto, que es cómo hacemos un poquito la postproducción de sonido, ¿vale? Son ejemplos muy básicos, vais a tener que estar muy pendientes, pero es una serie que se llama Matar al Padre, de Movistar Televisión, que produjo, si no recuerdo mal, SCAC Films, con Sergi Casamitjana, la dirigió Marcoy, y entonces es una pieza que la vamos a ver repetida varias veces, en el cual vais a ver en el membrete, en mitad de la pantalla, qué es lo que hay, ¿vale? Yo en todo caso os doy un poquito de soporte y apoyo, pues para que la gente que no haya visto nunca un ejemplo de proceso de postproducción, ¿vale? Ese proceso de postproducción entra un montaje de diálogos, cómo te ven los diálogos en bruto, los efectos sala, ambientes y la mezcla final, ¿vale? Pero es un poquito para que lo entendamos. Y si queréis que os explique a medio camino, me lo decís. Valeria, nos vamos. ¿A dónde? No preguntes, esto se va a poner muy feo, ¿no lo ves? A ver. Y precisamente sobre el miedo Va a caer. el poema que le he escrito a Carla Ya. y que me gustaría recitaros. ¿Qué es esto? Un chubasquero, ¿qué te parece que es? A ver, mete la mano, mete, yo te lo pongo, yo te ayudo. Es el sonido que llega de rodaje. Te quitaste el abrigo y reías. Una tarde el sol quemaba. Tapa al niño, cuidado con el niño, que no se moje el niño. ¡No me empujes! ¿Veis? Cosas descompensadas, cosas que no es que estén mal grabadas, sino que, bueno, si coges todos los brutos tal como te llegan, tienes este resultado. El siguiente proceso sería una edición de diálogos, ¿vale? Y una premezcla de diálogos. Valeria, He trabajado mucho Valeria. para sentirme bien. ¡Nos vamos! Y puedo decir que vivo ¿A sin dónde? miedo. No preguntes, esto se va a poner muy feo, ¿no lo ves? A ver, Y precisamente sobre el miedo habla el poema que le he escrito a Carla y que me gustaría recitaros. ¿Qué es A ver esto? si esto un chubasquero, no se vuela. ¿qué te parece que es? Un A ver, día. mete la mano, yo te lo pongo, yo te ayudo. Una noche de mucho frío, te quitaste el abrigo y reías. Una tarde el sol quemaba. ¡Hostia! Tranquilos. Vamos a recogerme todo. Tapa al niño, cuidado con el niño, que no se moje el niño. Venga, Ven aquí, vamos, ayúdame con vamos. eso. Pero no te pares, no te pares, no te pares. ¡Ya va, ya va! ¡No me empujes! las cosas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡No la toquéis, apartaros! Aquí se han Corre, corre, añadido- cuidado. ¡Se le ha enganchado la pierna! ¡Ayuda! Se han añadido algunos doblajes más para que haya mucha más gente, etcétera. Por ejemplo, el chico está leyendo una carta, se ha vuelto a redoblar él mismo. Evidentemente hay un proceso de tratamiento de las voces para que salgan las que tengan que salir y las otras que estén en segundo plano. Sí, perdona, pero ¿tienes la seguridad de que vas a disponer de los actores
En el caso de que haya necesidad de que se doblen a sí mismos, Sí. sí. Sí, porque ellos... Pero eso no sucederá siempre. Bueno, ellos contractualmente Ah. tienen una cláusula en el cual, primero, que están obligados, a si se los pide la productora, a doblarse ellos mismos, evidentemente no todos, pero por general sí, y luego también pueden rechazar el derecho a que se utilice su voz en el proyecto, ¿no? Dices, a lo mejor una persona que se llame X, porque no voy a decir ningún nombre de ningún actor, porque voy a dejar de trabajar aquí, pero seguro que algunos vienen a la cabeza de los que no pronuncia bien, MC, entonces, no, perdonad, ellos pueden decir, pues no quiero que mi voz salga, porque no me gusta mi voz, os cedo los derechos para que venga un actor de doblaje o un actor a hacer el redoblaje de mi papel. Vale. Ahora serían los efectos sala, ¿vale? Es una parte de efectos sala que son los pasos y las ropas, ¿vale? Y los movimientos. A ver. Bueno, estos no eran los pasos, eran los elementos varios. Luego os pongo lo de los pasos. ¿Vale? Un segundo. No. Ahora. O sea, a lo mejor le falta un poco de volumen, pero no puedo darle más volumen. Todo esto está generado de nuevo, ¿eh? Perdón. Sí. Generado artificialmente. Bueno, generado por una persona que se pone delante del micrófono, está viendo la película o la serie y está reproduciendo personaje a personaje los mismos pasos. Ajá. O sea, pero no se hace con una librería, sino hay una persona especialista que se llama Foley Artist, que es el que hace este trabajo. Espera, a ver, Aquí tenemos parte de unos efectos. Creo que hasta la mitad no empieza a oírse nada aquí. Estos sí que están creados ya a posteriori, con librerías, etcétera, etcétera. Sueles ir de menos a más, ¿no? Lo que hacemos siempre es hacer los diálogos, porque al final los diálogos son la base de cualquier película. O sea, a nivel sonoro, o sea, es a partir de ahí. Si tú tienes una buena base de diálogos, todo lo demás tiene que ir acompañando los diálogos. Evidentemente, si hay diálogos que no interesan y quieres subir más la música, etcétera, etcétera, pues tú puedes jugar con eso, ¿no? Pero es más que de menos a más, que es importante es que si tienes unos buenos diálogos ya hechos, todo lo demás que va
se va haciendo alrededor suyo, va a funcionar, ¿vale? Hay una parte más de ambientes, ¿vale? Estos son especialistas, editores de sonido que están preparando capas y capas por secuencias. Sí. Al final prácticamente no los oyes, pero es necesario, ¿verdad? Claro, claro. O sea, hay una parte que es la que llamamos la parte realista, pero que es más de subconsciente que no de escucha. Es decir, si tú ves una persona andando que está hablando, pero si solo oyeras los diálogos dirías, aquí hay algo que no me cuadra. Pero cuando lo oyes hablar y a la vez estás escuchando los pasos que no los escuchas, sino que realmente tienes la sensación de que están, es cuando realmente te empiezas a creer las cosas, ¿no? Y todo lo que hay alrededor, porque si están paseando por el paseo de Alicante, pues escuchan un poco la brisa marina, el mar, algún coche, todo eso lo tienes que recrear, ¿no? De cero para darle realismo, porque si tú vieras dos personas paseando por Alicante y solo oyeras la voz, dirías, esto no es Alicante, esto es un doblaje puro y duro, ¿no? Y aquí la de fondos no os lo pongo porque es un poquito más de lo mismo. Espera, que son más fondos. Aquí sería la mezcla de los efectos totales. Los efectos sala, toda la recreación excepto los diálogos, que esto es lo que hemos dicho antes de música más efectos. Banda internacional. Esta parte donde están todos los efectos, si quisiera doblar al francés, enviaremos esta pista a Francia, ¿vale? Para que redoblaran en francés y lo mezclaran con esta. Valeria, Y esta es la mezcla final. nos vamos. ¿A dónde? No preguntes, esto se va a poner muy feo, ¿no lo ves? Televisión. A ver, Y precisamente sobre el miedo habla el poema que le he escrito a Carla y que me gustaría recitaros. ¿Qué es A ver esto? si esto mucho no se vasquero, cuela. ¿qué te parece que es? A ver, mete la mano. Yo te lo pongo, yo te ayudo. Una noche de mucho frío, te quitaste el abrigo y reías. Una tarde el sol quemaba. Tranquilos. Te va, niño. Cuidado con él, que no se mojen. Vamos. No te pares. ¡Ya va! ¡No me empujes! Bueno, eso sería pues una cosa muy básica, muy sencilla, pero para pues bueno, a lo mejor los neófitos o los que nunca habéis visto algún proceso de postproducción, pues el proceso. No, está ofrecida. Claro. Sí. Bueno, está muy mal mezclado esto, ¿eh? No, te cuento. La habéis visto ahora 4 veces, ¿vale? Y tienes razón, o sea, hay cosas que tú dejas por algún motivo, ¿eh? Y no digo ahora en este caso, ¿no? Sino que hay muchas veces que por imagen a lo mejor no te llena lo que te tiene que llenar.
y tú tienes que empujar un poquito para decir, ostras, vale, pues que hay agobio, pues necesito subir más la gente, aunque sea un pelín más próximo, ¿no? O sea, hay una parte que es la parte técnica a la hora de mezclar y otra la parte sensorial, ¿no? De lo que tú quieres transmitir, ¿no? Y yo creo que esa es el juego en el cual pues muchas veces haces trampa, ¿no? Y estás haciendo cosas que planos sonoros no serían muy reales, pero te están dando esta angustia de decir, ostras, que la boda se está yendo a tomar por saco, que hay un trueno, que se cae un árbol y la gente está chillando, ¿no? Y a lo mejor sí, muchísimas. Sí. Sí. Bueno, y seguro que no la he mezclado yo. No. No, que es broma. No, hago coña. Sí. Que sí, claro, no. Sí, no, ahí quería intervenir. Yo sí que he tenido la experiencia de que cuando estás viendo algunas películas en casa, sí que... No, tenemos un hándicap, tenemos un problema, tienes toda la razón del mundo. Pero no hablo de actores españoles, No, estoy hablando del sonido. Es que estoy hablando que no escuchas, no terminas de descodificar el diálogo porque la banda de efectos o la música está muy alta. Eso es una lucha constante que tenemos con los directores. Es decir, aquí tengo casos cerquísima de gente súper conocida que me han pedido sube, que quiero que me subas, que quiero eso para televisión, que lo peten. Televisión tiene lo que tiene. Como en televisión subas más de la cuenta, no entiendes el diálogo. Y si no entiendes el diálogo, el espectador dice, menuda mierda. O sea, ¿por qué no oigo lo que ha dicho? Porque el diálogo es lo fundamental para seguir la historia de una película. Lo siento, no existe el cine de otra manera ahora mismo, a no ser que sea cine mudo y que sea completamente expresión visual o subtitulado. Pero el diálogo en sí es el 100% de la comprensión de la historia. Lo otro es un acompañamiento. ¿Qué pasa? Que pues bueno, ahora lo que se está dando mucho, como hacemos directamente los proyectos para plataforma, si antes hemos hecho un proceso cinematográfico, tienes un margen dinámico en el cual tú puedes subir más las cosas y bajarlas más, porque en un cine se va a oír bien. Pero cuando le metes todo en una sala de cine, como no hagas en una televisión, como no hagas esa adaptación bien hecha, pasa esto. Y hasta a mí me pasa, y cuando estamos en casa viendo alguna serie que tiras para atrás y dices, ¿qué ha dicho? Y es lo peor que te puede pasar. Y eso para mí realmente, pero para mí es una desgracia, porque al final eso es una decisión de mi especialidad, es de mezclas. Y es una cosa que nos tenemos que poner muy burros, a veces incluso, pero maleducados con algún director, no decir, no, es que esto la estamos cagando, ya, pero es que es igual, que no se entienda ya, pero la gente va, o sea, al final, ¿para quién se hace el cine? Claro, sí, Claro, el director, como hemos dicho antes, lleva 2 años o 2 años o 3 con una película y ya se la conoce, la tiene en la cabeza, se conoce. Entonces, hay unas cosas buenas de la parte de mi profesión, que yo soy el último proceso, el último de todos son las mezclas de sonido, que ya tienen la imagen definitiva, todos los elementos sonoros, la música, todo. Y entonces yo juego con ventaja porque soy el que tengo la película más fresca y es el que puedo determinar o tengo esa capacidad de potestad de decir, esto no se va a entender. Esto a nivel de estructura o a nivel de música, ahora no viene a cuento, incluso quitamos música o añadimos otra o convencemos al director para que se pueda entender un diálogo, etc. Tenemos la última palabra, ¿por qué? Porque lo que os he dicho antes, al final lo que buscas es que tú te pones como espectador.
O sea, yo me pongo en la piel de todo el mundo. Cuando vas a la peli, ¿qué sensación va a tener? Ostras, ¿que tengo duda de una comprensión de una palabra? Pues mal, no podemos ni permitirnos el lujo de no entender una palabra, ¿no? Y eso. No sé, que es el momento de ruegos y preguntas o cómo... Bueno, esto ha sido un poco... Es ya, informalmente sí. ya nos hemos metido en la... pero, ay, mira, sí que agradecería... sí, no, pero es que como se está también por streaming, Sí. entonces... si no se escuchan las preguntas. Yo, con toda esta información que nos has dado, que es muy interesante, yo creía que el color era lo único que se hacía, el último que se hacía, pero se pueden hacer paralelamente, pero a ver, normalmente cuando llega la fase de color, Ajá. también la imagen está muy finalizada. Los VFX, los Claro. efectos digitales, está muy finalizada. Muchas veces llegan a la par, mezclas y color. Perfecto. Serían los dos últimos procesos. Lo que pasa es que en el color normalmente no llevan el sonido final. Ajá. Y en cambio, en las mezclas finales, aunque no sea el color definitivo, sí que es la imagen definitiva. No sé si me explico. Sí, Entonces entiendo. tú tienes el sonido definitivo. Perfecto, eso. ¿Sabes? Entonces juegas con ventaja. Vale, eso es. Quería hacerte una pregunta concreta y añadir un elemento muy rápido. ¿Cómo vendáis las pistas de los Foley, o lo que tú llamas sala, ¿no? En Sí, este caso? efectos sala o los No, Foley, como sí. no conozco el tema, Sí. sala, ¿no? O sea, Los efectos sala, sí. ¿Se lo mandas en un WAV a AIF? Claro, no, estos son archivos WAV, o sea, tú lo que normalmente cuando viene toda la postproducción de sonido, generamos unos materiales comunes, ¿no? Comunes significa una imagen que se llama el offline, ¿vale? Que no es el online, el offline es el archivo que sale de la sala de montaje de imagen, ¿vale? Con los audios en bruto de rodaje, ¿vale? Y nada más. Y se lo enviamos al chico o chica de efectos sala, ¿vale? También se lo enviamos al montador de efectos especiales y ambientes, y esto también se le envía al músico, para que el músico ya tenga una imagen definitiva y una referencia sonora definitiva para esa composición que a lo mejor ya tiene en la cabeza, pues empezar a componer. Ellos, ¿cómo te devuelven los materiales? En el caso de los efectos sala, te envían archivos WAV y normalmente te envían unas 20, 30 pistas con los pasos de protagonista 1, protagonista 2, secundario 1, secundario 2, las ropas del protagonista, los elementos, los toques, los golpes, etc, etc. El montador de ambientes y efectos que te envía, pues hay montadores que están utilizando 200 y 300 pistas. Claro, que es una barbaridad. Y el músico normalmente te envía su composición en un archivo WAV en 5.1 mínimo, que es su mezcla final, o si no, lo que llamamos los stems. No sé si lo habéis oído alguna vez. Los stems son las premezclas, que la suma de toda esta premezcla hace la mezcla final de la música. Es decir, nos envía una pista donde están las cuerdas, violines, otra que son los metales, vientos, otra que son percusiones, otra que son electrónica, etc, etc. La suma de todo esto hace su composición musical. Entonces yo lo tengo por separado por si hay algún momento en el que la parte del violín frecuencialmente está luchando con una comprensión de una actriz, pues bajo esa parte del violín para que pueda salir un poquito más la voz de la actriz, ¿no? Entonces tienes esos elementos por separado que tú... O sea, a mí cuando me llegan todos los elementos es como un rompecabezas, un poquito, que tú le vas dando forma, ahora quito por aquí y vas creando algo, ¿no? Y todo de una manera abstracta, porque tú no lo ves, solo lo oyes, ¿no? Y dices, no, esto funciona, pum, pam, pam, y es como un puzzle que vas construyendo, un Lego, o sea, Lego mezclas, me llaman. Pues. O sea, que tú realmente tienes incluso una cierta potestad a la hora no de componer, porque tú no compones la música, lógicamente, pero de sí poner y quitar. De alimentar unos elementos más que otros y demás. Sí. Y generalmente te dejan... Correcto. Ese espacio te lo dejan... Correcto, sí, sí. Confiar, sí, ¿no?
entiendo que... Sí, intento que confíen en mí. No, Bueno, hay a veces que hago alguna pirulilla, porque Vale. hay algún músico que se ha ido al baño y le he quitado la música, entonces cuando ha vuelto ha dicho, ¿pero dónde está la música? No sé, aquí la habrá quitado. De Digo, hecho, bueno. invitas las cervezas, ¿no? Para que- Exacto, no, músicos que nos hemos enfadado. Yo realmente, perdón, una de los grandes peros que tengo a la hora de finalizar a la hora de hacer las mezclas es que los músicos vengan un solo día. No les permito que estén más de un día. Porque el músico, como persona con mucho talento y con mucha capacidad de creación, y en lo inmerso que se ha vuelto en el proyecto, y esto lo digo como un valor, conoce tanta su música que algo que ha hecho, que lo estés modificando, aunque sea un poquito, pues lo que ha pensado, no va a saber adaptarlo hasta que no pase un tiempo. Es decir, es como que quien ha parido un niño y dice, no, es que ahora el niño se ha quedado sin oreja. Ya, pero es que yo lo parí bien. Ya, pero es que ahora el niño no necesita oír. O sea, sería como ese bebé que lo tienen tanto en la cabeza que es muy difícil que se adapten, ¿vale? Me he enfadado con muchos y nos hemos reconciliado también con otros. Un ejemplo del cual el último, mira, os digo el último músico con el que he estado y que realmente me dice, haz con la música lo que te da la gana, que es Alberto Iglesias. Alberto Iglesias viene un día y dice, Marc, qué maravilla. No, qué maravilla lo que has hecho tú. Yo es igual, pero tú haz lo que quieras, haz lo que quieras y lo que necesite la película. Pero bueno, hace un trabajo tan espectacular que lo que harías es que sonara todo el rato, ¿no? Pues un cielo. Es un ángel caído del cielo. Es cariñoso, amable. Ya. Sí, totalmente, pero es un Y cielo. por último, y no es una pregunta y ya termino con esto. Sí, no. Creo que lo realmente interesante sería encontrar a dos sonidistas en un momento en un bar y que estuvierais hablando, tío, te pasaste mucho con los sonidos de aquello. Ya, pero es que el director me jodió y me dijo que tenía... Sí, exacto. Supongo que debe ser un poco así, ¿no? O sea, Sí. Sí. Evidentemente a la cuarta cerveza ya no hablamos de sonido, pero sí que a veces profundizamos demasiado, ¿no? Hay a veces mira, hay veces que a veces la producción es tan acelerada que no tienes tiempo a racionalizar eso, ¿no? Y lo racionalizas tomando unas cervezas. No, es verdad, en la producción que necesitas acabarla, sacarla, pues, hostia, esto lo hubiera hecho así, es que no pude, no sé qué. Es cuando realmente lo comentas. Perdón. Hola, buenas noches. Buenas. Dos preguntas. ¿Mezclas con Pro Tools o con qué otro sistema? Te la contesto. Mezclo todo el entorno profesional que existe hoy en día es Pro Tools, como bien conoces. Entonces, Pro Tools es un editor de sonido donde tú haces el montaje de sonido, puedes hacer las grabaciones de los foleys, de todo, y tú puedes mezclar dentro del entorno de Pro Tools. Lo que pasa es que yo trabajo con una mesa independiente que es de NIF, que se llama DFC, que es una mezcla, es una mesa de mezclas muy potente. Yo nací en el 97, empecé a mezclar con esta y estoy todavía mezclando con esta mesa. La de Pedro Almodóvar, por ejemplo, mezclamos su entorno Pro Tools, todo, porque la tuve que hacer en Madrid y esta mesa solo la tengo en Barcelona. Y es la única manera, es de que, a ver cómo lo explico. Hoy en día, tú cuando ves un editor de sonido, tú ves la forma de onda, ¿vale? Todos los que sois jovencitos veréis que veis la forma de onda. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás trabajando en Pro Tools, mucha gente está mirando la forma de onda. Y entonces se mira la forma de onda, no sé qué, no sé cuánto, está aquí mirando y no ve la imagen, lo que está pasando en pantalla. El hecho de trabajar con una mesa que no sea del entorno Pro Tools hace que desaparecen las pantallas, solo tienes una mesa delante donde tú tienes todo el sonido
y estás viendo lo que está pasando en la pantalla, con lo cual tus manos, tu cabeza está en la pantalla, entonces tú lo que haces es hacer los movimientos necesarios que vayan acorde con esa pantalla. Rupert Neve siempre ha hecho buenas mesas y he tenido el placer de trabajar con ellas. ¿Sí? Otra pregunta. Ya me contarás quién eres. Nada. Sí, sí. Un amante del sonido también. Una pregunta. Va vinculada con la toma de sonido. ¿Alguna especificidad a la hora de hacer los diálogos, las tomas de sonido? ¿Alguna? ¿Requisito que se pide desde mezcla para... o ya viene dado por el sonidista que toma sonido directo? Hay una cosa que yo me considero una persona muy adaptativa. O sea, es decir, yo tengo maestría, o sea, soy maestrillo con muchos librillos, no tengo un solo librillo, ¿vale? Entonces, evidentemente hay que aplicar la lógica y el sentido común a una grabación, que es grabar lo que tengas que grabar y que se grabe bien. Es decir, si tienes que grabar en esa secuencia 4 diálogos, esos 4 diálogos tienen que estar bien grabados. Lo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo que he trabajado con tanta gente y con tantos profesionales, diseñadores de sonido, montadores de sonido, jefes de sonido directo, tan diferentes que cada cosa te viene de su padre y de su madre. No tiene que ver una cosa con otra. ¿Que hay unos que me gustan más? Sí. ¿Otros que me gustan menos? También. Pero al final dices, ¿esto es lo que hay? Pues esto es lo que hay. Y ya está, no me hago más preguntas. Porque si no, y es una de las cosas que les comento siempre a los chicos con los que estamos trabajando juntos ahora, es a la hora de mezclar, es como todo, tenéis que tomar decisiones, o sea, y hay que tomar decisiones siempre, aunque la cagues, tú tira, luego, en este caso, tú puedes hacer la revisión de la mezcla que has hecho, de la película que has hecho, y dices, uff, menuda mierda, pues vamos a retocarlo, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer es estar planteándote constantemente, esto está un pelín más, así voy a tocar, no, tiras, y dices, vale, lo arreglo poco, tiras, porque si no, si intentas analizar, te pierdes en el tiempo. Y eso yo creo que si vosotros, alguien se dedica a la especialidad de postproducción, montaje de imagen o ha hecho montajes, que os coméis la cabeza, no sé qué, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, tomar decisiones, venga, va, pues que no me acaba de gustar, pues al día siguiente lo reviso, ¿no? Y... Muchas gracias. Bien, no sé si alguien más, sí, aquí quiere intervenir. Yo me quedo a dormir aquí, o sea, que sí. Las preguntas que queráis, yo estoy encantado. Yo tenía la duda sobre todo con el tema de cuando te llegan los diálogos o los efectos Foley, que normalmente estarán grabados en salas muy específicas para estas cosas, o incluso los diálogos que ya te vienen del rodaje. ¿Cómo consigues realmente hacer que todo se sienta parte de una misma escena y que de verdad parece que esté sonando ahí en ese momento y que no suene a la sala en la que se graba el diálogo o en la sala en la que se graba el Foley? Wow, es una muy buena pregunta. Lo que pasa que eso es lo que siempre se intenta conseguir, ¿no? O sea, para eso, precisamente lo que comentaba antes, que si tú empiezas con los diálogos, que realmente esos diálogos suenen bien. Primero, comprensión, ¿vale? Luego te haces un tratamiento de ecualización, pero todo lo que pones alrededor tienes que integrarlo respecto a esos diálogos, ¿vale? Y eso al final hace que se integre. Que a veces tienes elementos que no te suenan muy bien, los disimulas o los bajas, ¿vale? Pero es un tema de yo creo que es tiempo, pero en el recorrido de haber hecho mucho. O sea, no te sabría decir. Yo creo que al final tiene que salir algo natural, innato, ¿sabes? Es muy difícil esta respuesta a esta pregunta. Es muy difícil porque en eso sí cada uno tiene su manera de hacer, pero no sé, al final lo que tienes que ver es que realmente que lo que estés escuchando te lo creas. ¿Sabes? Y dices, vale, hostia, me creo que estén ahí. Hostia, pues si veníamos con un muy mal sonido, muy mala grabación. Pero es eso. Eso es otra cosa que también me parece complicada desde el punto de vista del técnico, o del mezclador en este caso, que es el asunto de cuando estás trabajando tú directamente con los sonidos conforme llegan antes de ser mezclados y todo,
tiene que ser muy complicado quitarse la espinita de esto suena muy crudo, suena a lo mejor artificial, incluso después de haberlo tocado mucho. ¿En qué momento realmente lo empiezas a ver como lo vería el espectador? ¿O lo empiezas a ver realista? A ver... Esta es buena pregunta, ¿eh? Sí. O sea, no, pero estoy pensando al final el espectador tampoco se va a dar cuenta. Es decir, si ahora yo os pongo un cacho de una peli que he hecho yo, que dura 5 minutos, y hay 4 elementos de estos que son artificiales que suenan mal, no los vais a detectar. Es imposible. Yo sí que los voy a detectar porque yo sé lo que costó trabajarlos para integrarlos y todavía suenan mal. Pero tú, si veis una pieza, al final lo que queréis es continuidad. Si está muy mal, evidentemente lo vais a notar. Y es lo que decía antes. Vais a notar algo, cuando notéis algo mal de sonido, es que realmente está muy mal, ¿vale? Pero sí que tenemos un grado de tolerancia, ¿vale? Ese grado de tolerancia te hace decir, esto cuela, ¿vale? Y esto cuela en el cine se utiliza bastante, ¿vale? Es decir, ¿qué capacidad tendrá el espectador? Si tú en un visionado global, porque nosotros cuando acabamos una peli, vemos la película 3 veces. Una, la primera pasada de mezclas, hacemos arreglos, otra, la segunda pasada de mezclas con los arreglos que retocas más cosas y una final para cerrar la película. Entonces, en ese continuo es cuando haces una valoración global y hay cosas que te pueden chirriar, pero si has tenido, cuando haces ese visionado último de ese tercer visionado, intentas sentarte en la butaca y no pensar en nada más, sino ver. Entonces, realmente si te cuela y te lo has comido mientras lo estás proyectando, pues entonces es que va a colarle a todo el mundo. No sé si me he explicado, ¿eh? Sí, muchas gracias. Vale. ¿Devuelvo el micro? Vale, no sé si hay alguna pregunta. Mira. Sí, hay... Yo quería preguntarte acerca de si cuando te han enviado doblajes, ¿te han enviado siempre los efectos que van de fondo o has tenido que recrear en algún momento? Claro, esto antiguamente, en los años 90, y voy a poner un ejemplo, ¿os acordáis de la serie Veïns? Gent del Barri, Gente del Barrio, que eso se daba en TV3, no sé si veíais TV3 o llegaba Sí, aquí. se veía. Gent del Barri, por ejemplo, venía, cuando hacíamos el doblaje en catalán, la banda de efectos te venía muy pobre y casi te venía sin músicas. En esa época reconstruíamos las bandas sonoras nosotros y entonces hacía el doblaje en catalán, lo habíamos reconstruido y entonces hacíamos la mezcla final, ¿vale? Ahora ya lo que casi todas las bandas internacionales, que es esa banda de efectos y músicas que se envían para doblar, nuevamente ya están súper completas. Entonces pasamos unos filtros de calidad por parte de las plataformas y de las distribuidoras americanas, si entregamos un material que nos dicen, esto está mal, repítelo, ¿vale? Entonces dicen, oye, que falta un efecto sala o que falta un cachito de música, pues oye, rehazlo y nos lo vuelves a enviar. Pero ya el propio estudio que va a hacer el doblaje no lo rehace, sino que lo hace el estudio de origen en este caso. Muchas gracias. Vale, de nada. El equipo ¿cuánta gente compone el equipo que hacéis todo este trabajo? Que supongo que es muy peliagudo. Sí. Eso es una pregunta. Y la segunda, ¿cuál es el tiempo estimativo cuando una película más bien es toda en exterior a una, por ejemplo, que puede ser en interior? Vale. La primera pregunta, creo que cada vez más somos más en el equipo de sonido, porque ahora hay un especialista de diálogos, un especialista de montaje de efectos, otro de montaje de ambientes, la persona que hace los efectos sala, el que graba los efectos sala, el que graba los doblajes, los ADRs, que son los doblajes que se tienen que rehacer de ese sonido directo que ha estado mal. Estamos hablando de entre 8 o 10 personas actualmente que componemos esto aquí en España, pero en Estados Unidos
Estamos hablando de 30 personas, o sea, aparte es una cosa piramidal. Hay una cosa que os digo, y eso que como se está grabando va a quedar por la posteridad. En Estados Unidos, el hecho de que haya tanta gente, como no seas una persona que sepas canalizar el trabajo de todo el mundo, el sonido se nota muy desperdigado. Eso que hablábamos de la integración, si esto no se cuida, si no hay un elemento unificador, que es una persona, en este caso un profesional unificador, ves una película de acción, y he oído bastantes, entonces las cosas se oyen muy separadas, no se integra, cuesta mucho que se integre, ¿no? Y eso es porque a veces la cantidad de gente hace eso, que uno es especialista en hacer espadas, otro en hacer caballos y otro en hacer cuchillos, y dices, bueno, ahora hay que integrarlo esto, ¿no? Y luego la segunda pregunta, el tiempo. El tiempo también en España es soleado, vale. No, el tiempo es muy malo, una broma, perdonad. El tiempo son unas 8 semanas, 10 semanas. Y las mezclas de una película son 3, 4, 5 semanas, depende de la película. Perdón por la broma, que no voy a hacerla más. Perdón. Pues... Sí. Sí, claro. Tenemos los Oscars a la vista. Sí. Películas nominadas por sonido. ¿Te quedas con algún, no es que te guste más, sino con algún concepto de sonido que te guste especialmente? Que te digas, este rollo me gusta mucho. Este tipo de... si no recuerdo mal, está Dune. Sí, West Side Story, que es musical, que eso seguro no la he visto en el cine y esa debe sonar de maravilla. Es que claro, en la valoración de sonido entran muchos factores. Uno, la calidad sonora. Yo me acuerdo cuando salió Chicago, ¿vale? ¿Os acordáis? Estamos hablando de finales de los 90 o principios de los 2000, que era un musical que sonaba, que era una maravilla cómo sonaba eso. O sea, a nivel de calidad sonora, de color musical, era maravilloso. West Side Story evidentemente debe sonar de maravilla. Pero luego hay la parte creativa, ¿no? Que Dune en este caso puede tener a nivel sonido, porque es un mundo fantástico, pues tiene un proceso creativo mucho más bestia. Tiene mucho mérito también porque está recreando algo de nada, ¿no? Y luego hay también el sonido que pasa desapercibido y que tiene mucho valor. No sé si hace 2 años ganó Sound of Metal, no sé si ¿vale? Que yo tengo que decir que la vi un ratín, pero no pude acabar de verla porque no me dejaron. No, es broma, ¿eh? Y la tengo pendiente para escucharla con auriculares y meterme bastante. Es espectacular, ¿no? Entonces, cómo se aprovecha el sonido en esa, o la historia, cómo se aprovecha del sonido, ¿no? Entonces, claro, hay como diferentes elementos. Luego, evidentemente, hay pelis de acción y pelis de género, de terror, donde tiene mucho valor, porque son elementos sonoros muy complejos. Y es muy difícil. Personalmente, ¿te quedarías con alguno concreto? Dices, me siento bien cómodo ahí, en ese... Yo lo que intento valorar mucho son las mezclas. Y el mezclador de James Bond, la última que está nominado, yo me quedaría con este. ¿Por qué? Porque es un mezclador de la vieja escuela, que digo yo, que te utiliza una DFC, la misma mesa que utilizo yo, o yo utilizo la misma mesa que utiliza él, no sé, entonces me parece que es un artesano. Entonces eso lo notas, porque cuando tú tienes una mesa de este tipo, tu recorrido manual es mucho más orgánico que no un editor de sonido como Pro Tools, que es lo que hablaba, que es mucho más sintético. Cosas orgánicas que digo yo, pero me quedaría con la de James Bond. Perdona, Marc, hablando de originalidad, me acuerdo que cuando vi Los Sin Nombre, había un efecto que me llamó mucho la atención, que era cuando
pensaba en la hija secuestrada, entonces hacía el... Sí. Y eso me llamó muchísimo la atención. Eso fue muy novedoso en esa sí, época. porque es ese tipo de cosas que dice, ¿y de dónde narices ha salido esto? Además, sí, creo incluso que había una... Espera, que voy a quitar esto. Una cadena sí, que se llamaba Calle 13, sí, que os plagió el efecto porque para anunciar películas en la cadena, no sé si Hostias, te cruzarías, no. Pero de repente vi eso en Calle 13, ese mismo tipo de efecto, sí. Es y que dije, esto lo han fusilado. Fue muy pionero, realmente, pero eso fue Salva Mayolas, que fue un montador de sonido en esa época, sí, y también el montador de imagen, que ellos, Luis de la Madrid, que utilizaron recursos de montaje muy diferentes, nada usuales, donde a cada cambio de montaje le aplicaban un tipo de sonido, ¿no? Entonces, el montador cogió cuatro frames de aquí, 4 frames de allá, de la niña que se movía en la pantalla, y a eso le puso un sonido artesano. Eso fue más de Salva Mayolas, que en mi caso yo me cayó en mis manos, yo solo tuve que subirle el nivel o bajarle el nivel, que al final era un nivel potente, ¿no? Porque era momento eran momentos de miedo, incluso de transición, ¿no? Era cuando había una transición de una secuencia a otra. Sí, sí. Pues ha sido un placer. Mira, una pregunta. Vale. A ver, cada vez trabajo menos. Es decir, yo mi hora cuando estoy trabajando una peli, bueno, trabajo menos, pero de mezclas. Luego en casa llego tarde porque tengo más cosas a hacer. Hay una... ¿Y dónde estás? Bueno, hago 7 horas. ¿Vale? Es decir, entro a las 8 de la mañana, me gusta entrar muy pronto y a las 3 o un poquito antes empezar a desconectar. El rendimiento del oído humano a plena concentración son 5 o 6 horas, no más. Es igual que la vista también, ¿eh? O sea, son al final sentidos que tú no puedes ir explotando. ¿Que tengo alguna pequeña pérdida? Evidentemente, como la tenemos todos con la evolución del tiempo. ¿Que no es acentuada? Afortunadamente no la tengo acentuada, o sea, estoy muy bien de oídos, pero no me castigo. Entonces, cuando veo que algo me sobresatura a nivel de sonido, a nivel de paro y lo miro al día siguiente. O sea, intento en eso ser bastante condescendiente conmigo mismo. Pero es dedicarle el tiempo necesario. Pero lo que decías tú, las tardes intento que no tocar nada de sonido, que sea exclusivamente las mañanas. Por la tarde me dedico a gestiones burocráticas o de equipo, de empresa o lo que sea. Sí. Bien, supongo que también ayudará que tú seas parte del gremio. Cristina. Cristina, la voz de la protagonista del cuento de la criada. Aunque eso da para otra charla. Sí, es la voz de Lisa Belmos. Sí. Sí. Entonces, pues eso, Marc, un placer tenerte y escucharte y que nos abras esta perspectiva que... Creo que tendré que venir cada 5 años porque evidentemente mi vida tampoco es tan bollante. Pero pues nada, y mañana estaremos pendientes de la retransmisión de los Goya, deseando verte con el traje para la ocasión. Sí. Tengo que decir que sí, que vamos a ver si puedo entrar y me dejan entrar y puedo celebrarlo, y si nos lo dan, pues mira, dedicárselo a Alicante, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Vale, muy bien. Gracias.